Saludos. En esta ocasión ha llegado este multímetro. Este, de hecho, si han visto mi canal, verá que ya tengo varios y a casi todos les he hecho pruebas. En esta ocasión decidí adquirir este. En este caso porque cuando lo vi se veía de una estructura un poco más robusta y nos ofrece una lectura más precisa. En este caso nos lo ponen como 2500 cuentas, no, como 25,000 cuentas. Y que bueno, al menos aquí lo que veo en pantalla, en la publicidad, es que en 2 voltios, 2,5 voltios, nos daría hasta 4 cifras significativas. Que en este caso, como otros como este, que aquí les dejo el video si lo quieren ver, este en 2,5 voltios creo que me da hasta 3 números significativos. Pero bueno, eso ya lo veremos ahorita que lo probemos. Bueno, y aprovechando, pues como les digo, los que tengo yo son como más pequeñitos. Estos son más como para tenerlos en el área de trabajo. No es tanto como para llevarlo, por ejemplo, a un área de trabajo. Por ejemplo, echarlo a la mochila o a la maleta o lo que tengamos y salir con él. Este normalmente yo los compré porque pues, simplemente yo los uso en mi mesa de trabajo. Casi no salgo con estos. Y si llego a salir y necesito un multímetro, pues tengo otro como este, que es más sencillo, pero pues es como que un poco más resistente a los golpes y además en este caso, pues, si llego a extraviarlo o algo, no me dolería tanto perderlo. Aquí lo tenemos. Ha venido desde China, es de la marca Aneng. Aquí está el modelo, que es una marca, bueno, al menos los aparatos que yo he adquirido de ellos y probado, pues han salido bastante bien. Si surge la pregunta de si esto es mejor que, por ejemplo, un multímetro de gama alta, como por ejemplo podría ser el típico caso que sería un Fluke. Pues sí, un Fluke sería un producto mucho más robusto, no tanto en la medida, digo, si tuviéramos, bueno, si ahorita yo tuviera un Fluke, no sería tanta la diferencia, pero la diferencia en el Fluke pues, es la hechura con la que está hecha, los materiales y probablemente también la durabilidad. Aunque también depende del modelo. Por ejemplo, el modelo más básico, bueno, que ya es un poco caro, ya estamos hablando de más de 1,000 pesos. A veces no tiene, por ejemplo, fusibles. Ya los aparatos de Fluke que llegan a tener fusible adentro, pues ya estamos hablando que son aparatos de 5,000, 10,000, 20,000 pesos. En este caso, por un precio bastante económico, yo creo que es un buen aparato. No competiría en hechura con un Fluke, pero pues tiene menos las medidas son la más exacta que nos pueden dar por el precio. Y nos incorpora un sistema de seguridad como son fusibles para evitar daño a nosotros o al aparato. Bueno, de hecho sí tenía un Fluke, solo que en algún momento pues, tuve que vender por problemas económicos. De hecho aquí les estaré poniendo una imagen de qué modelo de Fluke era el que yo tenía. Y es por eso que les puedo decir que no es tanta la diferencia que nos da la medida entre un multímetro como este y un Fluke. De hecho, y próximamente espero poder comparar un Fluke, aunque sea el más económico, para podérselos enseñar y compararlo con estos. Ya que, bueno, este multímetro me costó alrededor de 500 pesos mexicanos. Y como les digo, un Fluke, el más sencillo, ahorita está, dependiendo de dónde lo compren, en más de 1,000 pesos, 1,500, 2,000 pesos. Pero bueno, centramos ahorita en para realizarle unas pruebas básicas y enseñarles por qué lo compré. Nuevamente aquí viene, un poco maltratado porque pues, finalmente
Estos multímetros yo los compro directamente. Bueno, no directamente, sino compro a través de páginas chinas. Y bueno, vamos a abrirlo. El problema de esto es que pues, sí, el envío suele tardar bastante tiempo. A veces más, a veces menos. Pero bien vale la pena esperar. Aquí tenemos el pequeño manual. Aquí nos pone qué es lo que aparece y qué tipos de pruebas, qué significa cada símbolo y las diferentes funciones que tiene. Y en general nos dice cómo medir. Lo que me interesa aquí es justo esto. Nos dice 25.000 cuentas. Puede ser autorrango o nosotros escoger el rango. Y nuevamente aquí nos da la resolución y cuál es el grado de error que puede tener. Por ejemplo, aquí podemos ver el voltaje DC en un rango de hasta 2.5 volts. Nos daría 1, 2, 3, 4 cifras significativas. En 25 volts nos daría 3 y así iría bajando hasta los 1000. Aunque claro, no creo yo usarlo para medir un voltaje tan alto. A lo más que podría llegar a medir son 250 voltios, que sería una conexión bifásica. Bueno, en el caso de voltaje alterno. En voltaje alterno me parece que, por ejemplo, normalmente lo que diríamos sería unos 250 volts. Nos daría dos cifras significativas. Que está bien porque finalmente no necesitamos tanta resolución en este voltaje. Y aquí viene con la resolución que nos puede dar en las diferentes medidas. Igualmente en capacitancia y frecuencia. Me ha gustado que viene en un pequeño maletín. Abrirlo. Y como les decía, este me trajo un poco la atención porque vemos que es un aparato mucho más grande. Y de hecho tenemos esta pequeña área donde podemos guardar las puntas. Por ejemplo, este que tengo es un multímetro, pero es mucho más pequeñito. De hecho, si se me llegara a caer de una altura algo considerable, podría dañarse. Y que el plástico, aunque pareciera que es blando, no, es duro. Es por eso que les digo que este es más como para tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Esto, aunque no llega a ser tan flexible como el plástico de la cubierta de un flux, se siente que es un poco más maleable. No tanto como este sí es un plástico más suave. O el del flux que yo tenía que era más parecido a este. Pero al menos este se ve bastante bien. Como como les digo, este multímetro yo lo pondría cuando salgo, cuando tengo que hacer alguna reparación o atender en algún sitio. Este me viene mejor por si se me cae o algo. O sea, se ve un poco de uso más rudo que este que sí es más, que este se nota un poco más sensible. En este caso, si nos llegara a caer, pues sí
pienso que esto sí se me dañaría, que aunque ya se me ha caído varias veces, nunca ha sido de una altura muy considerable. Si acaso la altura de la mesa, unos 50, 60 centímetros. No le voy a hacer una prueba de caída, pero por lo que pues se ve bastante bien y creo que sí soportaría una ligera caída. Como les digo, tiene esta zona para poner nuestras puntas. Tenemos lo regular, una sonda para medir temperatura. Como les decía, con otros aparatos, esta punta normalmente es para sumergirla. Tengo otras que el punto que mide la temperatura es uno más pequeñito, entonces es como que más responde más fácil. El problema de este es que normalmente para una correcta lectura pues tiene que calentarse toda esta área, entonces es un poquito más difícil medir la temperatura con esto. Bueno, aquí tenemos las puntas. Se ven bastante bien. Estas puntas me parece que son, no tengo la serigrafía, pero deben de ser puntas de hasta 20 amperes. Yo ya lo checaré en la página para ver qué calibre es. Pero si la comparamos con este que yo compré por aparte, estas puntas que tengo son de 1000 voltios 20 amperes y se notan un poquito más delgadas que estas. Bueno, ya les diré bien el dato de qué calibre es este cable. Pero por lo menos debe ser 1000 voltios a 20 amperes. Ya tenemos. Y aquí tengo las protecciones. Bien, vamos a abrirlo. Pero bueno, por el momento lo voy a abrir, pero para poner las baterías. Oh, mire, de hecho, lo interesante es que se puede quitar el recubrimiento. ¿No? Tenemos una luz y la parte que nos detecta la corriente. Vamos a abrirlo. Y en este caso necesitamos 3 pilas AA. Bueno, por el momento utilizaré estas baterías. Son de carbón, las más económicas, pero pues después cambiaré por unas baterías alcalinas de más calidad. Ahorita por el momento usaré estas, ya que los aparatos los mandan sin baterías y uno hay que instalarlas. Aquí viene como de medir la posición y listo. Listo, como les mencionaba, normalmente estos van aquí y así es un poco más fácil transportar los pequeños pies.
En lo personal me gusta más este sistema de perilla, más que el de botón automático, ya que se suele gastar un poco más de batería. Y esto es más fácil cambiar la escala. Bueno, un poco en resumen. Bueno, tenemos la opción de apagado, voltaje en alterno y al mismo tiempo nos muestra la frecuencia en la que viene, voltaje continuo. Esta función que nos lee el voltaje combinado. Ya veremos después en qué situaciones lo podemos usar. Igualmente podemos medir milivolts en corriente continua y alterna. Una sección para resistencia, otra para diodo y continuidad. El detector de señal NSB, otra para capacitancia, frecuencia, este para medir la temperatura, ya sea con la zona o la que detecte el mismo aparato. Y aquí medimos corrientes en amperios, miliamperios y picoamperios. Y apagado. Retener datos, mínimo y máximo, rango. Y para seleccionar la escala, en el caso de que queramos cambiar. Y esto para encender la luz. Ya tenemos, como ver se ve bastante bien. Al menos yo lo veo una, una LCD normal, como el de todos los multímetros. Una vez quitamos esta protección, como vemos en alterna, nos da el voltaje y aparte también nos da aquí arriba la parte de la frecuencia en la que viene la onda que estemos midiendo. En este caso de corriente alterna. Voltaje. Y bueno, aquí nos pone la temperatura ambiente. Así que ver aquí abajito hay una pequeña escala análoga, veremos si sirve. Y empezaremos midiendo voltajes. Ahorita lo contrastaremos con el multímetro de 9000 cuentas que tengo. Que en general creo que todos los multímetros que tengo es de 9000. A lo mejor el más viejito es de 2000 cuentas. Y un análogo que tengo ahí que no tiene esa función. Bueno, empezaremos midiendo, bueno, haciendo las pruebas de los voltajes con nuestra referencia. Tenemos común, que es el negro, y para medir que sea rojo en esta posición. Y como vemos nos da 4 cifras significativas. Aquí le está dando, bueno, ahorita voy a poner los datos de cuánto es lo que mide este multímetro, cuánto es lo que me marca la referencia. En este caso lo que el fabricante me dice es que para hacer estas referencias utilizaron ya sea un Fluke, me parece que el modelo 87, y un multímetro HP, que es un multímetro de precisión. Bueno, ahí tenemos las 4 cifras significativas. Ahorita las estarán viendo con lo que mide la referencia. Y ahorita voy a poner lo que mide, en este caso, este es el que suelo usar más.
pero tomar como referencia para que vean la diferencia de las cuentas. Bueno, y también les estaré poniendo las medidas de ambos multímetros y la de nuestra referencia. Bien, ahora vamos a medir resistencia. Aquí va a ser un poquito tardado, así que seguramente pondré cámara rápida, pero de todas maneras haré un cuadro para que vean las medidas en cada una de las escalas. Y bueno, aquí ya están viendo la comparativa de todas las mediciones que tomé, en este caso en resistencias. Bueno, aquí lo haré un poquito más rápido. Será la prueba de diodos y LEDs. Empezaremos rápidamente con este. Volteamos a medida y alcanza a prender el LED. Seguimos con el otro. Alcanza a prender el LED y nos da la medición. Listo. Y con este no debe de dar. Y nos da la caída. En este caso 200 milivolts. Bueno, aquí me explica un poco la parte de capacitancia, porque voy conforme la perilla, pero aquí la pasaremos así y empezaremos midiendo. Igualmente ahorita aquí al final les daré una tabla de cómo fueron las mediciones. Aquí nos marca 2600. Cortocircuitamos antes de medir. Y tenemos una lectura. En este caso, el capacitor que tengo es de 2200. Vamos a intentarlo con este.
cortocircuitamos antes de medir un capacitor. Lo podemos hacer con la misma punta. Y si son capacitores más grandes, necesitaremos usar una pequeña lámpara o una resistencia. Bien, acomodamos nuestras puntas y tomamos una lectura. Una lectura bastante parecida. Y bueno, aquí tenemos ya las medidas. Aquí están viendo la tabla de comparativa. Curioso que en un principio no me quisiera leer la capacitancia, pero cuando intenté leerla por segunda vez ya nos leyó. Ahí nada más te han dado cuenta que ese es el problema que tienen algunos de estos aparatos. Y que pues, por ello ese precio de instrumentos de más calidad, como podría ser un Flu o un ITT. Bueno, sigamos. En este caso frecuencia no creo que nos sirva mucho por el momento. Vamos a hacerlo rápidamente y me apoyaré de mi otro multímetro para generar una frecuencia. En este caso me ayudaré a través del microscopio ya que tiene una salida de 1 kHz. Y como podemos ver ahí tenemos 1 kHz. Y ahí tenemos la medida en el otro. En este caso sí cuenta con una opción para leer la temperatura, pero no lo considero muy práctico. De eso ya vimos cómo medimos la temperatura a través de esta sonda. Y esta sonda no suele ser muy buena para medir, porque como les mencionaba, se tiene que calentar toda el área para obtener una lectura uniforme. En este caso no tiene opción para la temperatura. Tenemos corriente, mols y volts. Y de hecho, bueno, aquí me parece muy curioso que cuando vamos a medir corriente, el aparato nos manda un aviso de que debemos de cambiar nuestra punta. En este caso, aquí enciende el pequeño LED rojo para que lo cambiemos a esta posición. Y en este pues, simplemente no nos da esa opción. No nos marca nada, pero nosotros debemos de saber que si vamos a medir corriente, debe ser de esta forma. Y siempre teniendo en cuenta que para medir corriente debemos hacerlo cerrando el circuito con nuestro aparato.
En este caso aquí tenemos una pequeña lámpara. Como ya se la había mostrado en otras ocasiones, esta lámpara la utilizo para detectar si hay algún corto en algún aparato que llegue a conectar. Y en este caso nos servirá para hacer el puente para cerrar el circuito y nos muestre cuánto es el consumo de esta lámpara. En este caso es automático, pero yo de todas maneras le voy a decir que la corriente que va a medir va a ser corriente alterna. Recordamos tener siempre la posición correcta y que sea en serie. Y ahí alcanzamos a ver la frecuencia con la que viene la red eléctrica y la corriente que está consumiendo esta lámpara. Es una lámpara de 100 watts. Aquí tengo la posición para detectar la corriente. En este caso aquí tengo unos pequeños caimanes y que ya está conectado a nuestra red eléctrica para ver cuál es el cable que lleva la corriente. Y bueno, y aquí podemos ver cómo nos detecta el cable que tiene la línea viva y el cable que va a tierra o a neutro, como este es neutro, esta es la línea viva. Esto acercando esta punta. Hay que ver que cuando se prende esta luz, se prende esta la de aquí arriba. ¿Ah? Como les mencionaba, aunque que no me ha gustado un poco. Por ejemplo, en este, si apretamos, se ilumina la pantalla. Por ejemplo, cuando llegamos a tener poca luz, sí podemos ver más. Y aparte viene otro botón que nos enciende las pequeñas luces extra. Que realmente no llego a usar la verdad. Pero estas se pueden apagar y prender con un botón. Que viene separado de lo que es la luz trasera. Y me estoy fijando en este. Que tenemos la luz trasera. Pero a la vez se enciende la luz de la lámpara. Y eso es lo único que como que no me gusta. Si lo tenemos apagado, no se enciende. Así ya ponemos una escala. En este caso se encienden ambas. Tanto la backlight del multímetro como la luz de aquí, la lámpara. Es decir, no, realmente no hubiera preferido que estuvieran separados. Bueno, vamos a aprovechar para medir la corriente alterna. En este caso me ayudaré de mis caimanes. Aquí tenemos la medición. Un poco cambiante, ya que recordamos la onda con la que viene la corriente de nuestros hogares. Es una onda sonoidal que suele tener picos. Entonces no se preocupen, de repente llegue a variar un poco al final este número.
Y como podemos ver, aquí en corriente alterna nos da al final los números significativos, mientras que en este, que es de 1999 cuentas, solo nos muestra una cifra significativa en la hora de lectura en corriente alterna. Bueno, aquí ya vimos la mayoría de las funciones. Hay algunas que por el momento pues, no tengo preparado para hacer una prueba. Necesitaría yo un setup más amplio para poder hacer las pruebas, por ejemplo, en este caso de miliamperes y picoamperes. Pero por lo demás, las funciones que hemos estado probando, parece que lee bastante bien. Como les digo, es un aparato grande, un poco más robusto, pareciera un uso un poco más rudo. Obviamente un display más grande para la visualización. Y bueno, ahora lo que nos interesa también y me interesa mostrarles es el interior. Bueno, vamos a apagarlo. Vamos a ver de qué manera lo podemos desarmar. Como les recuerdo, usa 3 baterías. Aquí tenemos la protección de goma. Ya teniendo así es un poquito más flexible, pero sigue se sigue sintiendo un poquito duro. Pero me imagino que es lo suficientemente flexible para soportar una pequeña caída. Tenemos el aparato. En general es todo en negro. Y vamos a abrirlo. Tenemos 4 tornillos. Y aquí tenemos en general el aparato. No lo voy a desarmar más porque no me interesa mucho ver la parte exterior. Bueno, aquí podemos ver la backlight, los circuitos integrados donde está programado el aparato, un pequeño buzzer. Aquí tenemos lo que es la antena. Bueno, en este caso si alcanzan a ver, simplemente es una zona descubierta de la PVC. Nosotros acercamos el cable y el campo magnético es el que reacciona. Y eso ya nos da una señal de si es una línea viva o no. En general se ve bien la construcción. Y lo que casi siempre, bueno, a mí lo que busco cuando compro un multímetro es que tenga fusibles de protección. De hecho, si vemos aquí, vemos que sí tiene algo de protección, que alcanzamos a ver
Se debe más del lado posterior, pero aquí tenemos dos fusibles, en este caso fusibles cerámicos. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve por si llega a haber un accidente, un corto o algo. Estos fusibles no simplemente se quemen y no lleguen a explotar, como sería en el caso de este multímetro, que a pesar de que sí tiene un fusible, es un fusible de cristal. Normalmente ahí adentro hay una pequeño hilo conductor que al haber un sobrevoltaje simplemente se quema. Pero a veces puede darse el caso de que reaccione de manera violenta y llegue a romper el cristal y hacer una pequeña explosión aquí, que puede dañar tanto el aparato, por ejemplo, en nuestro caso, pues podría hacernos algún daño si lo estamos sosteniendo. Es por eso que es preferible tener fusibles de este tipo, que adentro vienen rellenos con arena, me parece, y tienen el mismo hilo conductor. En este caso, si llega a haber no se llega a quemar de manera violenta ese filamento, no explota y normalmente si se llega a quemar, el daño se queda dentro del fusible. Y como vemos, tenemos varios elementos que nos ayudan a protegernos de un sobrevoltaje. En este caso, por lo que estoy viendo, estos fusibles son para cuando estamos midiendo miliamperios y amperios, que suele llegar a ser muy común, que a veces se llega a conectar mal y si lo enchufamos directamente a nuestra corriente, esto impide que se dañe el aparato y lo que hace es que simplemente se funda el fusible. O igualmente, este debe ser un fusible de mucho menos amperaje, que es de 200 miliamperes. Sí, debe ser un fusible de 200 miliamperes. Igual si llega a exceder esa corriente, si quema o al revés, si llega a exceder los 20 amperes, este fusible es el que se va a quemar. Y como les digo, aquí hay varias partes, por ejemplo estos diodos, estas resistencias que nos protegen contra el sobrevoltaje. Como digo, se ve bastante bien. No tiene caso que los desarme más. De hecho, aquí solo vamos a medir las perillas. Y aquí simplemente vemos los integrados con los que se programó. Bien, vamos a armarlo de nuevo. Sí, esta es la parte de las baterías. Se me había olvidado. En este caso usa 3 baterías, que serían un aproximado de 4.5 voltios. Hagamos este. Que es un poco más de lo usual. Normalmente llevan 2 baterías, pero en este caso sí consume 3 baterías. Que igual en un futuro podríamos hacer un pequeño, una pequeña modificación para poder usarlo con batería recargable. Bien, vamos a cerrarlo y armarlo de nuevo.
Y listo, ya lo tenemos armado. Y esta sería una forma en la que podríamos guardarlo. Tenemos las puntas y cabe. Pues bueno, aquí lo tenemos. En general me ha parecido un aparato bastante bueno. Principalmente, como yo les platicaba, lo había decidido comprar. Más que nada por el tamaño, que se ve que lo puedo, que no es tan frágil, que lo puedo llevar, por ejemplo, tanto en mi mochila como en mi caja de herramientas. Y además de que tiene una buena resolución, que digo, al final de cuentas no creo usarla tanto. Y en general, pues, todas las medidas que hemos estado probando son bastante buenas. Aquí tenemos un pequeño, por si lo queremos colgar, por ejemplo, en nuestra pared, donde van toda nuestra herramienta, por ejemplo, pinza, desarmador y eso. Nos permite colgarlo para tenerlo más en orden. O simplemente de esta forma ya es un poco más fácil tenerlo de manera ordenada. En este caso porque si las pinzas, bueno, las puntas sí siempre andan quedando volando por ahí. Es un poco difícil andarlas quitando y poniendo. En este caso simplemente las enganchamos y dejamos nuestro aparato en algún sitio para cuando lo necesitemos simplemente lo jalemos y saquemos nuestras puntas. ¿Verdad? Esto sería al menos todo por este video. Pueden revisar en mis listas. Tengo ahí la reseña que le he hecho a casi todos los aparatos que tengo. Ok, aquí está. A lo mejor no tengo una reseña del Fluke. Lástimamente, bueno, no tengo una reseña del Fluke. Lástima que en algún momento tuve que venderlo. Pero sin duda también era un muy buen aparato. Aunque sí, claro, mucho más caro de lo que nos podía costar uno de estos. Que me parece que aún así, por el precio es un aparato bastante bueno. Digo, hay muchas marcas. Esta es como que la marca más barata que te ofrece una buena calidad. En este caso, ANEC, que como se los mencionaba en otras reseñas, a veces no. También lo que hay hacen en esta marca es fabricar, fabricar el mismo aparato, solo que con diferente marca y modelo para otras compañías. Por ejemplo, yo he visto que son exactamente el mismo aparato. Por ejemplo, marcas como B-Side o Zotic, me parece. Es exactamente el mismo aparato, solo cambia el nombre y el modelo. ¿Qué otra marca podríamos comprar? Bueno, por ejemplo, de las marcas más baratas, como les digo, están las B-Side, Zotic. Si ya nos vamos un poquito más arriba, tenemos las marcas que son como Owon o otras tantas que la verdad casi no las veo en el mercado mexicano. Sí las he visto en páginas chinas, pero son algo un poquito más caras. Si nos vamos un poquito más arriba, tenemos las marcas como United Ten. Ese no he tenido oportunidad de tener uno, pero si llego a conseguir uno, pues también les traeré una pequeña reseña.
Y si nos vamos a lo más tope, pues ya tenemos herramientas, bueno, aparatos ya más profesionales, como son los Fluke. Pero ahí sí estamos hablando de un precio mucho mayor. El aparato más sencillo que tiene Fluke, me parece que es el Fluke 101. Ese me parece que no tiene opción para leer este amperaje. Sin embargo, es un aparato bastante bueno también. De hecho, si ustedes quisieran tener desde un principio ya una herramienta más profesional y que les vaya a durar mucho más tiempo, el Fluke, ese modelo de Fluke es bueno para comenzar. O si no, van a hacer mediciones muy en específico. De otro lado, si no quieren gastar tanto, si apenas están iniciando y bueno, no quieren iniciar con aparatos tan sencillos como estos, que igualmente este sirve, pero si ya quieren ir un poquito más arriba, uno de estos aparatos son la mejor opción, tanto en calidad, precio y lo que te ofrece. Bueno, esto sería al menos todo por este video y nos vemos la próxima.